Arantxa Ezquerro por la Javier Macipe por la Estrella Azul. Pepe Lorente por la Estrella Azul. Javier Alvariño por la Virgen Roja. Aragón vive la resaca de los premios Goya un día después de una noche inolvidable para el cine de la comunidad. Dos de las producciones con firma aragonesa se hicieron con 4 estatuillas, 2 de ellas para la Estrella Azul. Su director, Javier Macipe, se hacía con el Goya a Mejor Director Nobel. Quiso que su agradecimiento tuviese el espíritu de su película, La Estrella Azul. Javier Macipe sorprendió con este discurso en forma de milonga argentina. Gracias a la Academia, mil gracias de corazón. Hoy este fiel servidor dormirá bien ufano porque Goya, mi paisano, se vuelve para Aragón. Se acordó de su familia, sobre todo de su padre, de todo el equipo y muy especialmente del protagonista de la historia, Mauricio Aznar. Un día después de recibir el Goya Mejor Director Nobel, Javier Macipe sigue creyendo en los milagros. Me he ido convenciendo de que el alma existe, y no lo digo de una manera poética, ¿no? Y creo que esta película, que ha tenido todo en cuenta en muchos momentos, ha habido varias jugadas que han sido casi milagrosas para que la película pueda existir. Un premio que espera que le sirva para hacer más cine. Espero que esto ayude a que sea más fácil buscar la producción, porque el Goya es algo que se entera todo el país. Feliz y agradecido, como en su pueblo, Ariño, donde su Goya se celebró por todo lo alto. Su retrato de Mauricio Aznar olía a Goya y finalmente se cumplieron los pronósticos. Y el Goya al mejor actor revelación es para Pepe Lorente por la Estrella Azul. Una revelación para el cine nacional, pero cimentada en 2 décadas dedicadas a la interpretación. Lorente recordó en el escenario que coincidió de joven en Zaragoza con Mauricio Aznar y dedicó el premio al músico y su familia. Para la madre Mauricio, para Inge, para sus hermanos, para su familia, sus amigos y para Zaragoza, mi Aragón querido. Una tierra que en esta edición de los Goya llegaba a la gala con 23 nominaciones. Además de los 2 Goyas que se llevó la Estrella Azul, la otra triunfadora aragonesa fue La Virgen Roja de Paula Ortiz con otros 2 premios. Cuando un régimen cae hay que construir uno nuevo. La recreación de la España de principios del siglo XX le valió el de Mejor Dirección de Arte a Javier Alvariño. Y sobre todo a Paula Ortiz, su liderazgo mágico. Una película que para la Academia también brilló especialmente en su vestuario, por el que recibió el Goya la diseñadora zaragozana Arantxa Ezquerro. Yo tengo que dedicar a mi familia, a mis amigos, a mis sobrinos, a ti, Gonzalo Palacio, y a todo el mundo que se alegra por mí. Seguro que son muchos en Aragón, que sigue pisando fuerte en el panorama cinematográfico español.